Hola amigos, un saludo muy especial desde nuestro último capítulo de nuestra primer temporada. Este es el capítulo 12. Estoy aquí con Day y justamente ella va a ser nuestra invitada especial el día de hoy. Queríamos cerrar con broche de oro esta serie de historias de mujeres inspiradoras que han pasado por aquí. Hoy Day nos va a traer un tema que se refleja cuando uno conoce a Day, en su forma de pensar, de actuar, de contagiar. Se cruza siempre el tema de la educación y cómo la educación cambia vidas, cómo la educación impulsa, cómo la educación inspira. Eh, y Day es una viva representación de lo que causa la educación en las personas y muy especialmente en las mujeres que nos escuchan, que nos rodean. Y hoy vamos a escuchar a una mujer que viene desde inspiración del haber estudiado, del haber escuchado a la mamá, del haber visto una forma de salir siempre adelante desde la educación. Hola de Hola Isa y hola a todos los amigos amigos y amigas que nos han escuchado en estos ya, hoy el último, Isa lo decía ahorita, 12 capítulos de nuestra Loma Rosa, de un sueño en el que queremos seguir impactando positivamente la vida de otras mujeres y que sea a través de historias que se puedan sentir inspiradas. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de mí. A mí me cuesta un poquito contar mi historia y más hacerlo oficial, pues como que dejarlo documentado, porque esa es una manera también de perpetuarse en el tiempo y es dejárselo grabado por ahí. Entonces, bueno, pues no, Isa. Primero agradecerte a vos por la insistencia. Y era, oiga, ¿y cuándo vamos a grabar su episodio? Y yo era, Yo lo esperaba, yo estaba esperando este momento. y yo era, no, ya llegará Isa el momento, ya encontraremos el mejor lugar. Y bueno, la vida hoy nos juntó y creo que era necesario que fuera hoy, ahora, y que fuera sobre este tema, sobre la educación. ¿Y por qué sobre la educación? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daisy Carmona. Yo nací, hoy voy a contar una verdad verdadera. Yo nací por cosas de la vida en Santa Bárbara, Antioquia, porque la ambulancia cuando iban a hacer, yo no sé si era ambulancia o camión, todavía no sé muy bien mi mamá en qué nos transportaron, pero yo vivía en una vereda que se llama la vereda La Loma, casualmente como se llama nuestro podcast, y vivo también en La Loma, o sea, La Loma como que me persigue por todo lado, y en la vereda La Loma del municipio de Abejorral. Y cuando iban a hacer, la ambulancia se fue para, yo digo que ambulancia para que suene más lindo, más sofisticado, pero yo creo que eso tuvo que haber sido un camión o un bus o lo que pasara en 1990 por allá. Y terminé naciendo en Santa Bárbara. Sin embargo, toda mi crianza, mi educación, mi vida se desarrolló en Abejorral, en la vereda y en el municipio. Entonces, soy Daisy, vengo de una familia de 6 hermanos. Yo antes solamente decía 5, pero después con el tiempo aprendí que las personas mi mamá tuvo un embarazo donde uno de los bebés que venían en camino pues se murió al nacer. Entonces, no, en realidad no tengo 5 hermanos, sino 6 hermanos. Somos 2 mujeres, el resto hombres, todos hombres. De ahí que las personas que me conocen físicamente o que me han tenido cerca, pues entenderán que tengo un poquito desarrollado ese rol protector masculino porque estaba rodeada de hombres, ¿cierto? Y bueno, entonces hablo de mi mamá porque mi mamá fue mi mamá y papá. Cuando yo nací, pues nada, mi papá fue un hombre muy, muy de la época y bueno, hizo otras cosas y
y nos dejó con mi mamá. Entonces mi mamá hizo ese doble rol y a punta de fritos, mi bendito. A mí me encanta, el que me conoce también sabe que a mí me encanta la morcilla, que me encanta el pastel de pollo, toda la línea amarilla. Y que me encanta porque mi mamá fue a punta de fritos, de empanadas, de morcilla que nos levantó. Mi comida favorita es el sancocho y el tamal. Me encanta el tamal y el sancocho porque es verdad lo que comía pequeñita. Y mi mamá en medio, mi mamá no estudió, mi mamá hizo su básica primaria y hasta ahí porque mi mamá se casó de 16 años y en ese entonces era como usted se casa con fulanito y usted es la esposa de fulanito y usted es la encargada de la casa de fulanito, pero mi mamá no trabajaba. Solo cuando mi papá se va de la casa, mi mamá empieza a ejercer ese doble rol, ¿cierto? Soy mamá, pero también papá y soy la proveedora de esta casa. Y siempre nos decía algo chiquitos. Lo único que ustedes tienen que hacer en esta vida es estudiar, porque ustedes no pueden cometer los mismos errores que yo. Y nos lo repetía tanto que nosotros no podíamos sacar malas notas. Nosotros estábamos en el colegio, nos quedaba como a 45, una hora. Y caminando porque como nos íbamos ahí, pues no había manera, no había bicicletas, no había nada y por piedras. Entonces nos íbamos caminando con mis hermanos al colegio y a mi mamá había que sacarle buenas notas, porque si no le sacamos buenas notas, la pela que nos esperaba en la casa, o sea, mejor dicho, doña Diela, así se llama mi mamá, no, pues uno no estaba ahí como para contarla. Entonces resulta que nada, mi mamá empezó y casualmente a mí me gustó mucho estudiar. Entonces como que no era tampoco un esfuerzo como tengo que sacar las mejores notas, no, como que también se daba natural, como que había algo dentro de mí que decía, bueno, si el camino no es el camino de mi mamá, entonces debe existir otro camino para no repetir la historia. Entonces en el colegio hice mi primaria toda en la vereda. Y ya después por cosas de la vida, que eso será otro tema que hablaremos en el futuro, que tiene que ver con el conflicto armado, terminamos viviendo en el pueblo. Volvimos al pueblo, o sea, ya no en la vereda, en la finquita, con los animales, jugando a la mamacita ahí atrásito de la casa, robándose las papas de mamá para fritar, sino que ya nos tocó irnos para el pueblo. Y llego al pueblo y llego a un colegio, a una normal. Y resulta que allá la matrícula era 60.300. ¿Cómo pagar pues 60.300 para 6 muchachos, una mujer que sus clientes de fritos eran en la vereda y le tocaba volver a empezar en el pueblo? Claro. Entonces, nada, ella fue y habló con la rectora y nos recibieron en los colegios. Unos de mis hermanos fueron para un colegio y casualmente en mi caso terminé en la normal. Y resulta que en la normal, pues nada, yo llegué y un montón, eran 40 y piola de estudiantes, y yo bien piojosa, o sea, yo vivía llena de piojos, a mí eso me daba, nosotros nunca habíamos estrenado uniforme, nada, o sea, nosotros siempre vivíamos ¿Qué con la edad ropita. tenías cuando empezaste en la normal? 10 años, 10 tenía 10 añitos. años, 10 años, y llego allá con un montón de estudiantes. Ahí yo vine a entender la diferencia entre ricos y pobres, entre los más favorecidos y los no favorecidos. Ahí yo dije, ay, ¿verdad que somos pobres? O sea, yo en la verdad me creía súper millonaria porque era la hija de la señora que vendía la morcilla y la empanadas. Y porque tenía un palo de mangos y un tanque y el árbol de naranjas y de mandarinas. Entonces yo decía, nosotros somos millonarios. Y cuando llegué al pueblo y todo eso, yo, ay, ¿cómo así? ¿Y cómo así que acá la gente estrena? Y resulta que nada, y nos reciben y mi mamá nos dice, acá, si en la vereda eran los mejores, acá tienen que ser aún mejores. Porque acá, mientras que en la vereda éramos 12, compitiendo pues uno con otros 12 compañeritos, aquí era contra 40. Ujú. Y nada, en el colegio, pues como que mamá siempre nos daba el lineamiento de qué estudiar, pero era bien charrito porque a mí me gustaba. O sea, como que yo no lo veía como una tarea, sino que yo decía que no te ir al colegio. Pues porque si me quedaba en la casa, me tocaba asistir a mi mamá en las labores domésticas. O sea, me tocaba barrer, trapear, me tocaba ayudarle a cocinar, vaya, compre mi hija. O sea, me volvía como la mandadera de la casa. Y yo, no, pues mejor voy a estudiar. Entonces, como que nada, en el colegio no hice mis amiguitos, pues hice mis amiguitos también.
pero hacía los amiguitos porque yo terminaba, pues era académicamente me iba muy bien. Y resulta que pues mi mamá tenía para darnos para la lonchera. Y era en un tercer piso, nosotros en un tercer piso, y en el primer piso quedaba la cafetería. Entonces mis amiguitos, como tenían plata, ir a la cafetería era hacer una filota. Entonces yo 5 minutos antes pasaba una hojita y les decía que van a comprar. Y les cobraba como 100 y 200 pesos. Y yo me hacía mis loncheritas, pues prácticamente yo comía, ellos decían, esta come mejor que nosotros, a costilla, pues, pero ellos no, lo que no entendían era que yo 5 minutos antes de que se terminara la clase, les hacía los pedidos, me iba a hacer fila y le compraba los desayunos a mis compañeros. Y hacía los trabajos de mis compañeros y les cobraba. Entonces yo les cobraba, les decía, yo se lo hago o la meto, pero págueme. O sea, como que empecé a aprovechar que la vida nos había premiado académicamente y que todos éramos como muy buenos, sobre todo como para los números. Entonces, como que esa era la debilidad de muchos de los que tenían plata. Y yo, bueno, tu debilidad es mi fortaleza, si tú me pagas. Había una que era súper especial, no se me olvida el nombre, Ana. Ana me donaba sus uniformes. Me decía, hey, si usted quiere mis uniformes, a ella se los cambiaban cada año y los dejaba nuevos. Y yo, claro. Entonces, Ana, cualquier favor que me pidiera, yo le decía que sí, pues porque era mi surtidora de ropa. Por eso hoy día para mí comprar prendas de segunda mano es natural, hombre, yo me crié con prendas de segunda mano chiquita, o sea, para mí eso era el regalo más grande. Hoy una señora que nos da una caja de ropa y yo ya feliz usando ropa de otras personas. Y bueno, terminé el colegio. En el colegio pasa algo bien curioso y era que los profesores decían que niños tan inteligentes, pero qué pesar, son tan pobres que cómo van a pagar la universidad. Y yo, bueno, pues como que a mí siempre las cosas me entran por una orejita, dejo lo que me sirve y salía por la otra. Y bueno, mis hermanos mayores terminan, yo soy la niña de la casa, y ellos se van. O sea, ellos terminan de estudiar y se van, dicen como no, esta vida es muy dura, yo me voy de este pueblo, y se fueron. Entonces mi hermano se va, mi otro hermano se va, mi hermana también se va, y quedamos los tres pequeños. Y yo ahí con los tres pequeños, eran mis dos hermanos y yo ya la mayor, y terminé el colegio y nada, resulta que en el pueblo habían muy pocas universidades, pues habían convenios como con tecnológicos del SENA. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar. Y llega mi hermano mayor y me dice, no, ¿por qué no te venís para el Cauca? Yo tenía 15 años, yo salgo del colegio de 15 años. Me dice, ¿por qué no te venís para el Cauca, para Popayán? Y acá yo te puedo ayudar a estudiar. Mi hermano trabajaba, no estudiaba. Y yo, bueno, 15 años me monté en un bus desde Abejorral hasta la terminal de Medellín. Yo no sé ni cómo, porque yo nunca había pisado Medellín. Y terminé en Popayán. Y allá me acuerdo que llegué y mi hermano me dice, pero tienes que trabajar para poder pagarte la universidad. Yo de 15 años y yo, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo le dije, no, inscríbame al SENA. Y me acuerdo que me inscribí, yo todos los diplomas que tengo en un año, yo creo que yo no los volví a sacar. Tenía por ahí 7, 8 diplomas porque me metía curso de informática básica, curso de guianza y turismo, curso de comercio exterior. O sea, hice cuánto curso había por haber, porque para mí era como, necesito estar ocupada porque si no estoy acá estudiando en el SENA, mi hermano me pone a vender salpicones en los semáforos. Entonces, era como, no, tengo que estudiar. Y bueno, casualmente duramos allá como 8 meses porque, bueno, mi hermano tuvo unos inconvenientes, entonces volvimos al pueblo. Y yo, ma, ¿qué vamos a hacer? Porque a mí me gusta estudiar. O sea, como que en medio del afán también de escapar, yo decía, no, a mí me gusta. Y entonces llegó el Tecnológico de Antioquia y habían dos tecnologías. Una era comercio exterior, creo, y la otra era gestión comercial. Yo quiero estudiar. Y me dice, pues que es un salario mínimo. Y yo, pues hacemos un préstamo. Y ella, ¿qué nos va a prestar? Si yo vendo empanadas. Ellos, de algún lado nos prestan. Y resulta que el tecnológico tenía como un convenio con un fondo estudiantil y me prestaron para el primer semestre. Y entonces ya cuando se iba a llegar el segundo semestre, ahí casualmente, nuevamente, mi fortaleza era numérica. Y esa era la debilidad de mis compañeras. Y yo, nuevamente viste la oportunidad. Y yo, no, pues a ver si esta es mi... Entonces resulta que
una de mis amiguitas del tecnológico, que todavía es amiga y estimo mucho, nos invitaba a la casa de ella, me decía, y si tú nos explicas, pues nada, trabajamos más en equipo, pero mi intención no era eso, sino que en la casa de ella hacían unas meriendas súper ricas, Ah, con café con leche y tostadas. Y yo, así que sea en tu casa. De ahí no explicas, yo, pero por supuesto, claro. Entonces yo iba y explicaba, pero era porque me ganaba la comida. O sea, como que siempre había una intención, pero no era mala, sino como yo necesito comer bien para poder rendir. Y entonces ahí nada, en el tecnológico daban una beca a nivel Antioquia, pero yo no sabía eso. O sea, yo ni había averiguado nada, porque también para mí estudiar era disfrutar. Pues como que yo estoy en la universidad y yo me la gozo, así los cursos sean duros, como que yo digo, ah, qué nota, pues me está retando, qué chévere. Y resulta mi bendita que llegan y me dicen el primer semestre, de ella hay una beca, yo no sé qué, y yo, ah, muy bien. Y nada, pues me gané esa beca para estudiar, entonces, yo, ¿cómo? Entonces ahí, yo, mamá, o sea, eso fue sorpresa. claro, sorpresa, yo, ¿cómo Sí. así? Yo me la gané, ¿es en serio? Wow. Me dicen, sí, a nivel antioqueño, y usted se la ganó por mejor promedio. Y yo, ah, o sea, pues usted nos da la felicidad tan grande. Y yo, más, ya no hay que prestar. O sea, nos fue bien. Y entonces ahí empecé a acumular como, ah, vení, es que ser buen estudiante paga. Y mi mamá me decía, muy bien, siga estudiando. Termino la tecnología y resulta que conozco a alguien, esa es otra historia que no vamos a enfocarnos acá, y me habla de la Universidad de Antioquia. Me habla de las universidades públicas y yo no sé qué, y Medellín, y yo, Medellín, ay no, soy demasiado montañera, a mí me gusta mucho el pueblo, no, yo no me voy ni a bate. Y resulta que la persona me insistió tanto que un día de cumpleaños, estaba cumpliendo 18 años, y me regaló el pin de la universidad. Okay. Y yo, ay, y yo por dentro, ¿y ahora qué me inscribo? Como que había hecho muchos cursos, pero finalmente yo no sabía qué quería estudiar, como que yo dije, yo qué debería estudiar y tengo que estudiar algo que al menos nos dé algo de platica para poder ayudar a mi mamá. O sea, como que en mi cabeza era, tengo que sacar a mi mamá adelante y la educación salva, porque mi mamá era la que nos decía, acuérdese que usted con la educación es la que va a transformar. Y yo, bueno, entonces me presento a la universidad a ingeniería industrial. ¿Y qué era eso? Ni idea. Y eso que ya he hecho una tecnología, pero yo decía, no, eso suena como bonito. Y pues si es ingeniería, mi fuerte son los números, entonces yo creo que eso es. Y de segunda alternativa yo decía, ah, pues que a mí me encantan también los planetas, a mí me encanta mirar el universo, me va a presentar astronomía. Astronomía, dígame pues. Y nada, entonces me presento a la Antioquia, paso a la universidad, yo ni la creía, pues porque fui a presentar el examen y yo dije, yo no alcancé, no, y eso me fue súper mal. Y luego resulta que entramos como 30, si no estoy mal. Y ahí en esos 30 a nivel nacional entré, yo no sé cómo entré. Yo entiendo también que la vida ha sido como de ganas y de suerte y de todo como un poco. Entro a la universidad. Pero sobre todo de ganas. Muchas ganas, yo le metía mucho. Sí. Como que yo decía, Sí, mi mamá se siente orgullosa, yo lo voy a hacer. Entonces, nada, empecé a estudiar y me gustó mucho ingeniería. Y le di hasta... Es decir, que pasaste a la primera opción. Sí, pasé a la primera Ok. opción, que era ingeniería industrial. Me quedé en ingeniería industrial, me la gocé, me la disfruté, o sea, una profesión hermosa, una carrera hermosa, me gustó mucho. Y resulta que cuando estaba en los últimos semestres me dicen, bueno, me llaman de una empresa en la que yo ya había trabajado, eso hace parte de mi vida laboral, pero como hoy estamos concentrados en educación, entonces me dice, bueno, Daisy, que si quieres venirte para acá, y yo, ay, pero yo no me he graduado. No, no importa. Negocio con la U y empiezo a trabajar, ya como ingeniera sin haberme graduado. Y empiezo a ganar platica para ayudarle a mi mamá. O sea, antes ganaba platica, pero no como lo suficiente para ayudarla bien. Y ustedes no saben la satisfacción. Y yo decía, ¿cómo así? Entre más estudio, más posibilidades tengo, más oportunidades, puedo ayudar más a mi familia. Y nada, y estudié industrial, terminé industrial, mi mamá feliz. Incluso mis hermanos mayores al ver pues que, hombre, estos chiquitos están poniendo las pilas, nos podemos quedar atrás, ellos empiezan también a estudiar. Porque el discurso en la familia empezó a sonar como,
esto sí cambia, ella ya le están pagando más, el discurso de ella es diferente, las ganas de ella son diferentes, entonces, nada, termino industrial, y luego de industrial, yo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y ahí, yo tenía un trabajo, yo he sido muy de retos, y en ese trabajo me acuerdo que lanzaba una convocatoria para un cargo que yo quería, y yo decía, yo quiero ese rol, yo voy a estar en ese rol, y resulta que llegamos dos al cierre del proceso, y a mí me descartaron, porque yo no tenía formación en ciencias sociales, en humanidades, sino en ingeniería. Ujú. Y yo ahí, pues venga, no, si a mí no me vuelven a descartar de un proceso por ausencia de educación, imagínense, yo no me vuelven a descartar. Me presento a la Antioquia ¿Y de nuevamente, qué tipo era el rol? Pues, ¿de era qué de tipo era? sostenibilidad. Necesitaban Ah, a alguien de humanidades para un cargo en sostenibilidad. Y necesitaban a alguien específicamente con formación en humanidades en ese momento. Y yo, claro. a mí no me van a volver a descartar, ni por el chiras. Pero también tenía como más allá de eso, tenía una deuda como con mi vereda. Yo siento que mi vereda fue muy buena con nosotros y les debía. Y yo siempre he dicho, y siempre cuando investigo, yo investigo cosas para mi pueblo, para las comunidades, para la región donde estoy. Y entonces empiezo a mirar en las maestrías, yo decía especialización, no me interesa especialización, yo por una maestría. No estás loca porque eres tan ambiciosa académicamente. Yo no es que una maestría, yo puedo. Yo por dentro, ¿cómo voy a sacar esto adelante, Dios mío? Pero bueno, ¿cómo lo va a pagar? Porque si ganaba, pero me daba para vivir y para ayudarle a mi mamá. Pues no va a pagar una Claro. maestría, ¿de dónde iba a sacar? Y nada, yo soy de las que por donde meto la cabeza, saco los pies y digo, no, me voy a presentar a la maestría. Y empecé a revisar qué maestrías en humanidades. Y encontré maestría en ciencia política. Y yo, pues yo no sé nada de humanidades. Yo me voy a presentar. Y me presenté también 30, ese 30 me presenté y todos de historia, humanidades, o sea, todos venían de la misma línea. Sociólogos muy tesos, antropólogos, politólogos y usted ingeniería industrial. Y pasé, entonces pasé. Esa maestría yo la padecí, niños, no decir mentiras. O sea, mientras que en las otras probablemente académicamente ocupada, en esta, yo decía, yo soy una más. Soy una más, pero soy una más que no se va a dejar. Y nada, hice mi maestría en ciencia política y investigué sobre las organizaciones, pues el impacto del conflicto armado en las organizaciones territoriales, o sea, las juntas de acción comunal. Era Y ese una trabajo, manera de, no, eso me claro, era una gusta. manera de empezar a educarte en un tema que tú viviste de primera mano. Claro, y entonces hice un modelo y yo estaba orgullosa. Cada vez que me tocaba aquí una ponencia, yo invitaba a todos los del pueblo. Yo voy a hablar de mi pueblo. Y entonces, nada, mi investigación yo se la entregué a la Secretaría de Desarrollo de ese entonces para compartir el modelo con las juntas de acción comunal de la vereda. Incluso pues yo liberé mi tesis, uno la puede dejar como guardada un tiempito para seguir escribiendo. Y yo no, yo dije, esto le sirve a la comunidad. Entonces yo liberé mi tesis para que pues, la puedan usar, como si le sirve a la gente, que la use. Pues si uno estudia es para que lo que estudie o lo que investigue le sirva a la gente, le sirva a la comunidad, ¿cierto? Entonces, bueno, termino esa maestría y mi mamá me vio padecer mucho esa maestría. Entonces me decían, cierto que usted, pues, no, pues si terminó la tecnología, le hizo el pregrado, luego maestría, no. Y no, yo soy de las que me quedo como 6 meses sin estudiar y me empieza como a rascar el cuerpo, como que algo me inquieta, como que digo, y no es que esté dedicada solo a estudiar, pues yo soy mamá, trabajo, tengo mis proyectos personales, pero para mí estudiar es una cosa maravillosa, además porque empezó a cambiar la vida de mi familia. O sea, nosotros pasamos de no tener nada a ser los que más ayudamos en este momento a nuestra vereda, de ser los que más ayudamos a otras familias, pues como que la educación abrió puertas para nosotros que antes eran impensables, pues que nosotros decíamos, un carro en esta familia, pues ¿cómo? Un apartamento propio, ¿de dónde? ¿Cómo? Pues niños, sí se puede y se logra a través de la educación. Y después, entonces, nada, salió por allá, yo quería hacer un doctorado. Y yo dije, yo quiero hacer un doctorado en derechos humanos.
como que la línea social siempre me ha llamado, como generar impacto positivo en la vida de las personas siempre. Y entonces ahí pensaba, bueno, doctorada en derechos humanos, fue pucha, ¿dónde me van a contratar? Sí, pues los programas, las ONGs no pagan tan bien. Y yo no, irme fuera del país para hacerlo gratis, no, no. Tenés unas responsabilidades financieras con tu familia que no se pueden. Entonces ahí la vida me puso a trabajar en una empresa financiera. Yo decía que yo no iba a trabajar en empresa financiera. Y la lengua castiga. Mentiras que no, pero a mí me castigo positivamente porque terminé en una financiera, pero ha sido una escuela maravillosa para mí. Y resulta que en esta financiera, uno de los acuerdos, dije, yo quiero hacer una maestría. Y bueno, pues sí, mis trabajos son de investigación, pero más de TI, más de, pues, para hacer una gestión tecnológica. Entonces empecé la maestría en gestión tecnológica, pero ahí busqué apoyo. Entonces ahí dije, no la va a pagar. O sea, el anterior padecí pagándola, padeciera, yo no salía, yo era cualquier 100 pesos para esa maestría. Que cesantía, eso es para la maestría, tengo que pagar la maestría, y eso que era en pública y que era egresada, entonces no me salía tan costosa. Pero en esta yo dije, no, yo dónde voy a sacar 14 millones de pesos para una maestría. Entonces negocié y fui y le planteé al presidente de la compañía y le dije, como yo quiero hacer esta maestría. Pero no tengo plata. Y la empresa me empezó a pagar. Cuando estaba en tercer semestre, yo estudiaba con compañeros de doctorado. Y entonces, nada, ellos, venga, siga con nosotros, haga el doctorado. Mi director súper querido, que ha sido un ángel en mi proceso académico, me dice, y el doctorado. Y yo, no voy a pagar un doctorado, pues te estás volviendo loco. O sea, no. Y mi familia como, termina esa maestría y ya. Y yo, claro, yo la termino, pero por supuesto. Cuando, nada, 15 días antes de que se cerrara una convocatoria, salió una beca de MinCiencias. Y me presento a esa beca. Entonces me presento muy como codeada por los otros, hágale pues. Y yo no haga, sí, yo lo quiero hacer. Y me presenté. Y no, la vida es demasiado linda, Isa. Es tan linda que yo me gané la beca. Y yo dije, ay, no, la vida quiere que yo haga ese doctorado. Y entonces yo ahora como le digo a mi familia que sí iba a hacer un doctorado. Yo he dicho que ya paraba. Y que eran pues 4 años y medio, casi 5 seguidos. Y entonces nada, Isa, llegué. Y familia, esto no pasa. La vida me puso ahí. Es una beca. Y entonces nada, hablé con la empresa en la que trabajo y les dije, pues como ya no me tienen que seguir pagando la maestría porque voy a hacer un cambio para doctorado. Entonces esa plática les puede servir para ayudar a otra persona, porque yo sí creo como que cuando tengas recursos y si tienes beca y si tienes apoyos, suelta esos otros apoyos para que eso pueda ayudar a otra persona, a que también se pueda preparar, a que también pueda estudiar. Y entonces empecé a estudiar con la beca del doctorado. En este momento me falta creo que 1 año y medio para terminar. Y no, empecé el doctorado y lo que investigo tiene que ver también con la gente, con las comunidades, cómo impactar la vida de los otros, cómo seguimos generando desarrollo, pero un desarrollo que llegue a todos. Y yo te lo decía al inicio, Isa, y es que estudiar sí se puede. O sea, y el mensaje para todas las niñas es, estudiar sí se puede. Las condiciones están, o sea, como que las oportunidades están. Es las ganas, como que apaga ese ruido externo que a veces te dicen, no, las condiciones, no, donde vivimos, no, en la vereda. Les cuento que en mi vereda nosotros éramos súper pobres, pero súper pobres era, si comíamos carne 1 vez a la semana, eso era demasiado. Por eso me encanta la carne hoy día. Pero entonces a lo que voy es, si vos querés algo y si no te limites, o sea, no penses como no lo puedo lograr, no lo puedo alcanzar, no lo puedo hacer, sí se puede. Pues se lo está diciendo a alguien, y no solamente lo digo por mi caso, sino por el caso de mis hermanos. Todos mis hermanos estudiaron. Probablemente yo seguí estudiando más porque me gusta, ¿cierto? Porque encontré placer en estudiar, porque encontré que estudiar hace que yo pueda entender al otro, estudiar hace que yo pueda abrir mi cabeza a otros temas, a otras realidades, a otros territorios. Estudiar hace que yo pueda, desde lo que estudio, ayudar a más gente.
que yo pueda mejorar la calidad de vida de mi familia, que yo pueda, hoy día, no solamente estudio, sino que también enseño. Era inimaginable que una peladita de la vereda de La Loma del municipio de Abejorral estuviera dando clases en una de las universidades más interesantes que tenemos acá en Colombia en términos privados, en una privada, imagínate una privada, yo tengo una pública, y entonces eso era como inimaginable, pues como es posible. Entonces yo les digo a todas las niñas que escuchen este podcast y que quieran estudiar, que no hay límites, que sí se puede, que hay alternativas, que hay maneras, que hay que buscar, que hay que tocar puertas, que no hay que dejarse apagar y que hay que creer y apostar, pues, y obviamente ser disciplinado, ¿cierto? Pues como que no es solamente las ganas, sino que si te metes a estudiar algo, pues, hombre, que lo termines como por valorar tu tiempo, pero también el tiempo de las personas que te han respaldado. Entonces mi mensaje, Isa, es que educar salva, que educar transforma vidas, que educar puede hacer que la sociedad también avance. Y ese era el mensaje que quería compartir con las personas, más allá de los otros cuentos, las otras historias que hay alrededor de mi vida, pero sí quería contarles lo que la educación ha hecho en mí, lo que la educación ha transformado y ha tocado el corazón de mi familia. Incluso a mi hijo yo le metí el tema de la educación también, o sea, mi hijo es como por la misma línea y yo le digo, estudia, pues como que estudia, eh, y también doy mucho este mensaje, estudiar no te garantiza plata, pues porque tampoco es como voy a estudiar porque voy a tener plata, no. Y si usted dice, no, Daisy es millonaria, no, no, tengo mucha riqueza espiritual, pero, pero lo que voy es, no, yo no soy millonaria ni nada de eso, pero sí te da una posibilidad respecto al resto del mundo, sí te abre puertas respecto al resto del mundo, sí hace que tú veas, yo no sé, convocatorias, programas, ofertas laborales y que tú digas, yo puedo con eso, yo soy capaz. Entonces, como que estudiar te abre caminos, te abre puertas, te genera vínculos. Mis mejores amigos los he conocido en la universidad. Las mejores relaciones las he tenido gracias a la universidad. He estado en muy buenas empresas, gracias a Dios, por lo que he estudiado. Y también estudiar pues hace que tenga un pensamiento crítico y que también pueda establecer mis límites, mis posiciones, hasta dónde llego. Entonces, el mensaje para todos es que estudiar vale mucho la pena. Y que si va a seguir estudiando, pues yo le hice una promesa a mi familia, les dije que iba a terminar, aunque por allá muy en el fondo, yo siempre he querido estudiar biología. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero ellos me dicen, no, te vas a Biología. presentar, vas a hacer un pregrado, no vas. Y yo, no, hombre, voy a terminar el doctorado y voy a parar, pero pues, por ejemplo, biología me llama muchísimo la atención, como que entre las disciplinas sean más diferentes, más me gusta, como que más hace que mi cerebro desarrolle cosas que por ya tengo muy arrugadas o que ni siquiera sabía que existían, o que pueda ampliar como el panorama. También quiero estudiar repostería. Me imagino haciendo pasteles bien rico, como cocinando, porque eso también es una manera de dar amor. Entonces, bueno, ese es como el mensaje. Y ya no sé si tienes alguna preguntita. Te veías tan emotiva, muy desde el corazón contando esta historia que yo dije, no la voy a parar. O sea, dejémosla que ya está muy emocionada porque lo viviste. O sea, se nota que es una historia que sacaste de esa cajita de los buenos recuerdos que tienes en ti. Y me quedo con la parte donde tú decías que en el colegio algunos profesores, algunas personas mencionaban que estos niños cómo van a ir a la universidad, o sea, cuando terminan el colegio, de qué manera van a ir a la universidad, si, entre comillas, no tienen recursos, ¿cierto? Y tú dijiste, yo escuchaba, pero eso me entraba por un oído y como que me quedaba con lo que realmente me sirviera, y con lo que no, pues sigue derecho, ¿cierto? Realmente tú escuchabas lo que tú querías escuchar y tú siempre viste posibilidades, viste, veías una posibilidad, una oportunidad y te ibas, sin ver el resto de los pasos hacia adelante, que es mucho lo que nos angustia a veces o puede generar como estrés,
pensar en ¿y qué sigue? ¿Y cómo voy a hacer el siguiente paso? ¿Y cómo hacer el siguiente paso? No, es que es como un testimonio muy bonito de que no hay absolutamente nada escrito y no hay un paso a paso, pero siempre hay una posibilidad. Desde que tengas ganas de salir adelante, siempre va a estar esa posibilidad. Y se te veía, hasta el momento, estos podcasts han sido solo con nuestra voz, pero ustedes no se imaginan lo brillante que tenía esta mujer los ojos contando esta historia, llenos de posibilidad. No, Entonces yo me quedo con esa parte de la historia porque fue como voy a escuchar lo que sí, yo con lo que sí me suma y lo otro simplemente lo dejo, porque yo estoy viendo las posibilidades paso a paso. Entonces te agradezco por esta historia. Ay, Isa, no. Y hay algo que si yo pudiera hablarle como a esa niña que nació en esa vereda, yo le diría, la primera es que ya todas esas niñas que no tengan miedo de soñar más grande que el lugar donde nació. O sea, como que dejen eso a un lado. También les diría que no dejen de estudiar, porque lo que te mencionaba hace un ratico, estudiar no va a garantizar una vida perfecta, pero sí garantiza y sí cambia la forma en la que entiendes el mundo, porque te lo decía hace un ratico, esto te da herramientas, estudiar te abre conversaciones, estudiar te acerca a personas que vos jamás habrías conocido y sobre todo te permite descubrir que tu origen explica quién eres, pero nunca determina hasta dónde puedes llegar. O sea, el lugar donde naces nunca te dice hasta dónde puedes llegar. Y que hoy sigo, y se lo digo a todas las niñas, hoy sigo estudiando, no porque crea que me falta un título más, sino porque entiendo que estudiar es la forma de honrar a mi mamá, de honrar a mi familia y de honrar también a todas las personas que han sido mi apoyo, mi respaldo, como para llegar hasta donde yo estoy. Entonces, por eso, Isa, si este episodio logra que una sola persona vuelva a creer en el poder tan grande que tiene la educación, creo que habrá valido la pena contar mi historia. Amigos, y no, pues agradecerles a todos por escucharnos, a las mujeres que participaron en este proceso, que fueron tan generosas contándonos las historias, a Isa por meterse en esta vaca loca conmigo, de venga, escuchemos historias y venga, grabemos y venga, revisemos. Entonces, un agradecimiento profundo a todas las personas que han hecho parte de estos episodios de La Loma Rosa y esperamos que toque, Isa lo decía ahorita, que toque la vida de un ser humano con una sola vida, que se logre tocar o transformar estos esfuerzos de verdad que valen la pena. Nos veremos en próximos capítulos, de ello estamos repensando un giro en el formato, entonces ya se irán dando cuenta, los iremos invitando y convocando nuevamente y por ahora aquí cerramos este primer ciclo. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros sus historias o por escucharnos. Ay, Isa, gracias y gracias a todos. Un abrazo gigante y hasta aquí La Loma Rosa.